En el año de 1953, Pedro Infante e Irma Dorantes contrajeron matrimonio, pero en el año de 1957 ese matrimonio fue anulado debido a que el actor fue acusado de bigamia. Se suponía que María Luisa León, su primera esposa, le había dado el divorcio en el año 1951, pero ella interpuso un amparo para anular ese documento en el año siguiente, argumentando que Pedro falsificó su firma, por lo cual ese divorcio se invalidó y además María Luisa León acusó de bigamia Infante, estableciendo una demanda para disolver el segundo matrimonio con Irma Dorantes. Por ese motivo, el matrimonio de Pedro Infante con Irma Dorantes fue anulado. Pero lo peor de todo es que el actor fue acusado de bigamia, un hecho tipificado como delito. El 9 de abril de 1957, la primera esposa de Pedro Infante ganó la demanda, 6 días antes del trágico accidente del actor, la cual ocurrió el 15 de abril de 1957. Cuando Irma Dorantes fue notificada de la anulación del matrimonio por la Suprema Corte de Justicia y la acusación de bigamia, contactó inmediatamente a Pedro Infante, quien en ese momento se encontraba en Mérida, Yucatán. La noticia ocasionó gran preocupación en él, por lo que con mucha prisa deseaba regresar al Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, para resolver esos problemas legales en los cuales estaba metido, por lo que decidió no tomar un vuelo comercial y mejor decidió alquilar una avioneta de carga, y esa decisión le causó la muerte. Legalmente el actor nunca se pudo divorciar de su primera esposa, y de hecho se sabe que ella fue quien permaneció junto al ataúd de Infante durante su funeral, por lo que Dorantes no pudo presentarse como la viuda, algo que ella ha comentado que fue muy difícil de llevar. Pedro no tuvo oportunidad de defender su matrimonio, no tuvo oportunidad de ni siquiera dejar un testamento para sus familiares, razón de la que se aprovechó su manager Matuk para cometer fraude y apropiarse de la mayoría de los bienes del actor. Hay muchos hubiera que quizá atormentaron toda su vida a María Luisa León. Si ella le hubiera dado la libertad a Pedro Infante, si hubiera evitado toda esa tragedia, empezando que económicamente, aún separada de Pedro, ella era retribuida de manera considerable, no le faltaba nada. Pedro le dio la mitad de todo, pero quizá por el simple orgullo o corazón roto, no podía tolerar que él la dejara para estar con alguien más, no podía tolerar que fuera feliz con otra. Luego de la muerte de Pedro, de igual modo, se quedó sin él, y para rematar, se quedó sin su dinero, porque el manager del actor se apropió de todos los bienes de él, de casi todo su dinero, y lo poco que quedó fue la mitad para ella y la mitad para sus hijos, pero no fue mucho. Pero también existía la posibilidad de que si Pedro no hubiera tomado ese avión de carga y no hubiera muerto ese 15 de abril de 1957, de igual manera existía alto riesgo de que en cualquier otro día ocurriera la desgracia. Ya se había accidentado antes, por lo que quizá era cuestión de tiempo, debido a los constantes viajes que hacían ese tipo de avionetas. Pedro Infante era un buen hombre en muchos aspectos, pero tenía un gran defecto, era mujeriego. Incluso estando con ella, la engañó en múltiples ocasiones con otras, por lo que si él ya había decidido irse de su vida, aunque ella había sido buena toda la vida con él y lo apoyó en los malos momentos, no es posible retener a alguien contra su voluntad. No valía la pena amargarse por alguien que no era capaz de ser fiel. Si él quería el divorcio, lo mejor era dárselo, y no estoy defendiendo a Pedro, él le hizo mucho daño a María Luisa León, y era lógico que ella estuviera herida, pero aunque es verdad que en esas épocas las culturas de la infidelidad masculina estaban muy arraigadas, existe la interrogante, ¿para qué quieres a tu lado a un hombre infiel? Más que hacerlo por él, era hacerlo por ella, por su dignidad, por su salud mental. Quizás si Pedro no hubiera tomado ese avión de carga por andar en prisas, por arreglar su problema legal, él no hubiera muerto, al menos no tan pronto, o al menos no ese día, y hubiera tenido más tiempo de dejar todo en orden con sus bienes, sin dejar desamparada ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a su madre. Pedro murió repentinamente, intestado, y aunque dolía más perderlo, también debió ser difícil quedarse sin nada, después de haber vivido por años en una posición cómoda. María Luisa León tenía mucho derecho a quedarse con buena parte de los bienes del actor tras divorciarse.
llegar a un buen acuerdo para ella, y de hecho él lo hizo, la retribuía económicamente, por lo que si quería seguir siendo la esposa legal para seguir recibiendo más tajada del pastel, eso también es un error, la avaricia. Al final terminó con casi nada de ese pastel. El rencor es un veneno que daña más a quien lo siente. Ella aún era joven, podía dejarlo, disfrutar la fortuna que le quedaba a ella, salir de viaje, conocer otros hombres y dejarlo a él definitivamente, que aunque fuera un patán con ella, al final de cuentas ella ganaba estando lejos de él.